veremos lo que es la invalidez de los actos administrativos. Y es que los actos administrativos pueden ser clasificados a través de lo que es la nulidad absoluta o de pleno derecho, y esta la encontramos tipificada en el artículo 36 de la LPA. Y se dice que los actos administrativos incurren en nulidad absoluta o de pleno derecho cuando, literal A, son dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de materia o de territorio. Literal B, cuando se dicten prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, se utilice uno distinto al fijado por la ley o se adopten en esencia de fases esenciales del procedimiento previsto o de aquellas que garantizan el derecho a la defensa de los interesados. Literal C, se adopten prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Literal D, que tengan un contenido imposible, ya sea porque exista una imposibilidad material de cumplimiento o porque la ejecución del acto exija a los particulares actuaciones que resulten irreconciliables entre sí. Literal E, sean constitutivos de infracciones penales o se dicten como consecuencias de estas. Literal F, sean contrarios al ordenamiento jurídico porque se adquieren derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Literal G, sean dictados con el propósito de eludir el cumplimiento de una sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, y H, así lo determina expresamente una ley especial. Los actos viciados de nulidad absoluta o de pleno derecho no se podrán sanear ni convalidar. También está establecido lo que es la nulidad relativa en el artículo 37 de la misma ley, y es que se consideran relativamente nulos los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no esté calificada como nulidad absoluta o de pleno derecho. Los vicios de forma en cuanto al plazo también pueden ser causa de nulidad, y esto en cuanto al acto afecta a requisitos formales indispensables o cuando la ejecución del acto coloca al ciudadano en una situación de indefensión con una disminución efectiva, real y trascendente de su garantía. Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido en la ley solo producirán nulidad si procediera en razón de la naturaleza del término o del plazo. También se habla de la invalidez de un acto, no implica que en lo sucesivo el procedimiento sea independiente de aquel. La invalidez de una parte de un acto administrativo no afectará a los demás elementos que sean independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. La esperada normativa regula actualmente el cumplimiento del artículo 1 de la misma y es referente a su objeto, los requisitos de validez y de eficacia de las actuaciones administrativas de toda la administración pública, los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, el régimen de responsabilidad patrimonial de la administración pública y de sus funcionarios, y el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionable. Hacemos referencia a esta ley en el presente estudio porque la misma se encarga de la regulación debida respecto a la prestación de servicios, a la celebración de contratos administrativos y a la interacción entre el Estado y los ciudadanos, asistiéndose de las nuevas tecnologías para ello. Y es que la LPA favorece e incentiva el uso de los métodos de la prestación de servicios y la interacción de ambas vías entre la administración pública y de los administrados. La validez y la eficacia de los actos administrativos puede estar por resolución expresa. Y es que el derecho administrativo crea un juego de presunciones para que la administración pueda satisfacer con eficacia los fines públicos. En este caso, la ficción consiste en mantener que los actos administrativos son válidos, es decir, que son legales, salvo prueba en contrario.
con lo que se confiere estabilidad y seguridad al tráfico jurídico administrativo. Poco eficaz sería la administración si sus decisiones para ser ejecutadas tuvieran que ser consentidas previamente por sus destinatarios o declaradas ajustadas a derecho por los tribunales. La presunción de validez supone que los actos administrativos son de obligatorio cumplimiento para los administrados, sin necesidad de la aceptación expresa de los destinatarios ni de ninguna declaración judicial al respecto. El acto administrativo que incide en la esfera jurídica de los ciudadanos inicia su eficacia cuando el destinatario puede conocerlo. El inicio de la eficacia del acto administrativo requiere la previa publicación o notificación del texto íntegro de la resolución. El destinatario del acto no puede eludir la notificación, pues si la notificación no es posible por causa imputable al destinatario, basta con el intento debidamente acreditado de la administración por notificar para que el acto despliegue su virtualidad. El cumplimiento del acto administrativo es directamente exigible por la administración a los administrados, pero la resolución es inversa cuando la obligada a actuar o la obligación de hacer es la propia administración. Pues en este caso los particulares deben acudir a los tribunales para exigir a la administración el cumplimiento de sus obligaciones legales. Adviértase que esto no quiere decir que todos los actos administrativos son conformes al derecho, sino que se presumen legales, por lo que la administración no tiene la obligación de demostrar la validez o la legalidad de un acto jurídico propio, si tiene la apariencia externa de acto administrativo. La presunción de legalidad del acto administrativo hace recaer sobre los particulares la carga de accionar, esto es, de recurrir los actos administrativos que estimen ilegales y de aquellos otros que, gozando de la presunción de legalidad, no son cumplidos o acatados por la administración. Los actos que ponen fin a un procedimiento administrativo cuando inciden en la esfera jurídica de los ciudadanos despliegan los efectos jurídicos que les son propios, es decir, que son eficaces, salvo la previsión expresa en contrario, aunque no sea en definitivo y aunque se haya interpuesto contra el acto el correspondiente recurso administrativo. Y es que un acto administrativo es nulo si lo dicta una autoridad incompetente por razón de materia de territorio, como ya lo mencionábamos anteriormente. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que el artículo 232 del CPCM, que regula la nulidad de las actuaciones procesales en su literal A, señala que los actos procesales serán nulos solo cuando así lo establezca expresamente la ley. No obstante, deberán declararse nulos en los siguientes casos: cuando se produzcan ante o por un tribunal que carece de jurisdicción o competencia que no pueda prorrogarse. En esa orden de ideas, el CPCM en el artículo 26 también establece que por regla general la competencia es indisponible, y entre los diferentes criterios de competencia se encuentra el funcional regulado en el artículo 38, que establece que el tribunal competente para conocer de un asunto lo será también para conocer de las incidencias que surjan sobre él y para llevar a efecto sus resoluciones sin perjuicio de lo dispuesto para la ejecución de las sentencias. Y es que también las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos en la doctrina son dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia del territorio. Y es que, como bien es conocido, esta causa no ampara cualquier supuesto de incompetencia, puesto que por un lado debe ser por razón de la materia o del territorio, quedando excluidos de entrada, por tanto, los supuestos de incompetencia jerárquica. Por otro lado, y esto no puede resultar más problemático, la incompetencia ha de ser manifiesta. En consecuencia, puede haber actos dictados por órganos incompetentes por razón de la materia o del territorio
que sin embargo no sean nulos de pleno derecho porque la incompetencia no es manifiesta o no es evidente. Esto obliga a preguntarse, ¿cuándo es manifiesta la incompetencia y cuándo no? Pues un acto se dicta por órgano manifiestamente incompetente cuando ese órgano invade de manera ostensible y grave las atribuciones que corresponden a otra administración. Entonces se le podemos llamar como un órgano manifiestamente incompetente. Nótese que la referencia es la otra administración, no a otro órgano de la misma administración, aunque luego el dictamen estima procedente declarar la nulidad de pleno derecho por invadir las competencias de otro órgano de la misma administración. Cabe afirmar que si la competencia invadida corresponde a un órgano de una administración distinta, habrá menos dudas del carácter manifiesto de la incompetencia. Sería un supuesto en que falta no ya la competencia, sino la potestad, apareciendo por tanto el vicio con especial claridad. La nulidad de pleno derecho por incompetencia manifiesta exige que, para ser apreciada, tiene que ser notoria y clara, y también que vaya acompañada de un nivel de gravedad jurídica proporcional a la gravedad de los efectos que comporta su declaración. De ahí se ha estimado existente en determinados supuestos notorios y graves la incompetencia material o territorial o de evidente ausencia del presupuesto fáctico atribuido de la competencia. También existen lo que son los actos de contenido imposible, que estos acarrean lo que es la nulidad. Y es que la imposibilidad a que se refiere la norma o la normativa de los procedimientos administrativos debe ser por ello de carácter material o físico, ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a la ilegalidad del acto, que suele comportar anulabilidad. La imposibilidad debe ser asimismo originaria, ya que una imposibilidad sobrevenida comportaría simple ineficacia del acto. Actos nulos por tener un contenido imposible son por tanto los que resultan inadecuados en forma total y originaria a la realidad física sobre la que recaen. Son también de contenido imposible los actos que encierran una contradicción interna en sus términos y que por oponerse a la ley física son inexorables, a lo que racionalmente se considera insuperable. La jurisprudencia ha equiparado en algunos casos la indeterminación, la ambigüedad o la ininteligibilidad del contenido del acto con la imposibilidad de este, y es que la imposibilidad del contenido determinante de nulidad de pleno derecho debe ser una imposibilidad material, no simplemente jurídica, entendiendo por materialmente imposible lo que no se puede realizar, ya sea porque va contra las leyes físicas, ya porque vaya por parte de un supuesto de hecho irreal o inexistente. También puede ocurrir lo que es la nulidad, los actos constitutivos de infracción penal dictados como consecuencia de esto. Y es que comprende no solo actos cuyo contenido constituye en sí mismo un delito, sino también aquellos que tienen como presupuesto una conducta delictiva, es decir, en cuya elaboración ha sido causa determinante dicha conducta delictiva, de modo que sin la misma no se hubiera producido el acto administrativo. Naturalmente, cuando el acto es consecuencia de una infracción penal, existe una dificultad que no se plantea cuando el acto es infracción penal en sí mismo, en la medida en que puede ser complejo hasta qué punto existe o no esta relación de causalidad. Y para valorar si un acto es consecuencia de una infracción penal, por un lado, si el beneficiario por el acto en cuestión tenía intención de defraudar o de adquirir con engaño dolosamente y a sabiendas un derecho a favor, y por el otro lado, si cabe apreciar un nexo causal o riguroso entre la infracción y el acto administrativo, y todas estas pueden acarrear una nulidad, ya sea una nulidad absoluta o una nulidad relativa o de pleno derecho.